¿Sabías que el ser humano puede acostumbrarse incluso a los milagros? Parece absurdo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el desierto. En Parashat Be'alot-Ha, la Torá cuenta que el pueblo de Israel recibía diariamente el maná, un alimento celestial que, según los sabios, podía adquirir múltiples sabores distintos y era literalmente una comida del cielo. Y aún así comenzaron a llorar. Nuestra alma se seca, no hay nada excepto este maná ante nuestros ojos. De pronto empezaron a extrañar Egipto, el pescado, los pepinos, las cebollas, los ajos. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cómo puede alguien extrañar la esclavitud mientras vive rodeado de milagros? La respuesta es mucho más cercana a tu vida de lo que te imaginas, porque el problema no era el maná, era el cerebro humano. La neurociencia moderna descubrió que el cerebro está diseñado para adaptarse rápidamente a lo bueno. Lo que ayer era una bendición, hoy se vuelve normal. Y cuando la mente deja de percibir novedad, comienza a fabricar insatisfacción artificial. Eso significa que puedes tener salud, puedes tener estabilidad, puedes tener familia, paz o propósito, y aún así sentirte vacío. ¿Has sentido ese vacío? Yo sí. Si tú también, cuéntamelo en los comentarios. Hoy vamos a conectar la sabiduría de los grandes sabios de Israel con la ciencia moderna para entender lo siguiente. ¿Por qué la mente se vuelve adicta a la queja? ¿Cómo el cerebro pierde sensibilidad ante las bendiciones? ¿Y qué herramientas pueden ayudarte a recuperar la capacidad de disfrutar tus milagros antes de que la rutina los vuelva invisibles? Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Soy David Maluf y este canal está diseñado para conectar Torah, ciencia y psicología para construir una espiritualidad con los pies sobre la tierra. Si esto va contigo y te resuena, considerar suscribirte y formar parte de esta comunidad. Entremos de lleno en la raíz del problema. ¿Por qué nos quejamos tanto todo el tiempo? Los sabios identificaron dinámicas humanas que hoy la psicología y la neurociencia estudian desde su propia perspectiva. El primer punto es el contagio social del deseo. La Torá dice que el asafsuf, la multitud mezclada, se antojó de un antojo o deseó un deseo, y volvieron a llorar los hijos de Israel. El gran comentarista Clay Yakar nota algo clave aquí. El deseo no nació de una necesidad real del pueblo, fue un contagio deliberado. Un pequeño grupo insatisfecho generó una queja artificial y por proximidad infectó la mente de toda una nación que hasta ese momento vivía en paz y en tranquilidad. ¿Y cuál es el paralelo científico de esto? Las neuronas espejo. La neurociencia moderna demuestra que el cerebro humano está diseñado para imitar y absorber los estados emocionales de nuestro entorno. Estudios pioneros sobre el contagio emocional confirman que la negatividad y la queja actúan de forma contagiosa. Si te rodeas de personas o consumes contenido en redes que basan su vida en la queja o en la eterna comparación, tu cerebro activará automáticamente las mismas áreas de estrés e insatisfacción. El segundo punto es el placer del paladar frente a la ilusión de la sustancia. El Malbim hace una disección psicológica brillante en este versículo. Explica que en el maná ya existía el sabor de la carne si así lo deseabas. El problema del pueblo no era la falta de sabor. Ellos lloraban porque extrañaban la pesadez y la densidad de la comida gruesa de Egipto. El maná era tan puro que se absorbía por completo en el cuerpo sin dejar residuos. Y el cuerpo, acostumbrado al botamiento de la comida pesada, interpretaba la ligereza espiritual como estar secos. Científicamente esto explica la adaptación hedonista y el procesamiento de estímulos de alta intensidad. Cuando acostumbras a tu cerebro a estímulos hiperpesados, como notificaciones constantes, drama, comida ultraprocesada o consumo rápido, el día que experimentas la paz, el silencio o una vida saludable y estable y funcional, el cerebro interpreta esa ligereza como aburrimiento o sequedad. No te falta nada, simplemente estás adicto a la pesadez del estímulo. El tercer punto es el secado del cerebro por la queja. El pueblo decía, nuestra alma se seca. El Rambam añade un matiz psicológico profundo. Lo que realmente desgastaba mentalmente era la incertidumbre. El maná caía estrictamente para el día, no podían acumularlo en despensas como en Egipto. El ser humano a menudo prefiere la seguridad material de una esclavitud predecible antes que una libertad que le exige confiar en el día a día. ¿Qué dice la neurociencia moderna sobre esto? Que el cerebro humano es evolutivamente una máquina de predicción. Estudios demostraron que la mente humana tolera peor la incertidumbre que el dolor físico predecible. Preferimos saber con certeza algo malo que va a pasar, como la rutina de la esclavitud en Egipto, antes que gestionar un escenario donde no tenemos el control del mañana. Cuando no puedes almacenar o controlar tu entorno, la amígdala entra en un estado de alerta constante disparando cortisol de forma crónica. Ese flujo constante de cortisol puede destruir las neuronas del hipocampo, la zona encargada de la memoria y el control emocional. La queja nacida del miedo a no controlar el futuro biológicamente te termina secando el cerebro.
El cuarto punto es la ceguera voluntaria ante lo que sí funciona. El Sifrim Bamidbar enseña que el pueblo de Israel protestaba diciendo que sus ojos no veían más que el maná. Y la Torá introduce inmediatamente después una descripción detallada de su belleza, aclarando que era como la semilla del cilantro y tenía el aspecto del bedelio. Los sabios explican que este versículo está aquí con un propósito directo: desmentir la queja del pueblo. La insatisfacción no nacía de una deficiencia real de alimentos, sino del hastío visual y de la subjetividad de quienes se quejaban. El Talmud dice: no es lo mismo quien ve lo que come que quien no ve lo que come. Los sabios explican que el maná externamente siempre lucía igual, pero el sabor cambiaba en la boca según el deseo de la persona. El cerebro experimentaba una disonancia cognitiva. El ojo veía una cosa y el paladar sentía otra. Al romper la conexión visual con la forma real de la comida, la mente no lograba registrar la saciedad del todo. En la ciencia esto se conoce como ceguera por desatención y filtrado selectivo. Cuando tu mente se obsesiona con la queja, el cerebro literalmente bloquea la percepción de los estímulos positivos. Puedes tener éxito, la salud o la bendición justo enfrente de ti, pero si tu sistema de filtrado está programado de modo negativo, la belleza de tu realidad se vuelve invisible. No te falta bienestar, te falta la capacidad de reconocerlo. Ya tenemos el diagnóstico, ahora dime, ¿cuál de estos 4 puntos crees que te afectan a ti? Compártelo conmigo en los comentarios, hablemos de eso. Y bueno, ¿cómo arreglamos este tema de la queja? Los sabios nos dejaron un manual de rescate para frenar este bucle negativo. La primera herramienta es aplicar gobernanza en la frontera mediante una guerra preventiva. La tradición jasídica de Koz enseña que es más fácil vencer al enemigo en la frontera que cuando ya tomó la ciudad. En la ciencia esto se relaciona con la corteza prefrontal. Un impulso de queja o un antojo consumista tarda milisegundos en secuestrar tu amígdala emocional. Si logras aplicar un freno consciente en los primeros segundos redireccionando tu atención a una actividad constructiva o de aprendizaje, impides que el cortisol inunde tu sistema. Frena el pensamiento en la frontera. La segunda herramienta es el efecto canasta, que consiste en entrenar la certeza visual. El pueblo se quejó diciendo: no hay nada, solo el maná está entre nuestros ojos. Lo que los sabios extrajeron de esto es la comprensión de que el deseo se alimenta de los ojos. El camino para vencerlo es ejercitar el cuidado de la mirada y la capacidad de conformarse con lo que uno ya tiene, entendiendo que la abundancia visual es una ilusión que intensifica la persecución y el deseo constante. La ciencia lo asocia con el entrenamiento de la gratitud deliberada. Para apagar el deseo o el sesgo de negatividad del cerebro, tienes que obligar a tus ojos a registrar lo que sí está en tu canasta hoy, rompiendo la ceguera de que pensar de que no hay nada. La tercera herramienta es cambiar la Safsuf, la multitud mezclada, por los 70 ancianos. Cuando Moshe se satura, la solución de Hashem, de Dios, es reunir a los 70 ancianos sabios para elevar el entorno. En la ciencia esto significa modificar tu entorno social. Si quieres salvar tu plasticidad cerebral, haz una auditoría de tu círculo. Aléjate del chisme y de la queja y rodéate de mentores, de libros buenos o una comunidad que eleve tu estándar mental y moral. La cuarta herramienta es el estudio de la Torá como un condimento para tu mente. Los sabios de Israel nos enseñan que Hashem dijo: cree el mal instinto y cree la Torá como su condimento. La ciencia moderna explica que el estudio profundo y la estimulación cognitiva de alto valor, como los valores éticos o la sabiduría de la Torá, actúan como un neuroprotector que incrementa la plasticidad sináptica. Cuando enfocas tu atención en aprender, estás redirigiendo los recursos de tu cerebro. El estudio de Torá actúa como un filtro que refina tus percepciones, ayudándote a saborear la realidad diaria con una madurez completamente diferente. Entonces, para finalizar, el desierto no era un lugar de castigo, era una escuela psicológica. El maná sigue cayendo hoy en día en tu vida en forma de salud, de pequeñas bendiciones diarias, de momentos de paz que la rutina te hace normalizar. Recuerda esto: la tragedia del desierto no fue la falta de maná, fue dejar de verlo. No dejes que tu mente entierre tu presente en lo que la Torá llamó Kivrot HaTahava, las tumbas del deseo, el lugar donde el ser humano muere en vida por no saber valorar lo que tiene enfrente. Hagamos algo: cierra los ojos y piensa en una cosa buena que es una bendición para tu vida y sea normalizado. Te leo en los comentarios y te dejo por aquí un par de videos que pueden aportar algo útil a tu vida. Si este análisis te aportó valor, déjame un me gusta y comparte el video con alguien que lo necesite. Shabbat Shalom.